Bueno, pues lo primero, buenos días a todos, a los ponentes y a gente que está interesada, que se ha incorporado hoy. Estamos en un nuevo webinar programado dentro de nuestro ciclo de talleres dentro del Programa Nacional de Algoritmos Verdes, liderado por la Dirección General de Inteligencia Artificial, el Ministerio de Plataformación Digital y de la Función Pública. Y bueno, pues hoy este taller, sección webinar, como queramos llamarle, trata un tema bastante interesante. Habla de la sostenibilidad y los centros de procesador de datos. En concreto, su título es Hacia una IA más sostenible, rediseñando el centro de datos. Y bueno, esta charla es gracias a nuestros ponentes que vienen de la empresa Summer, que está haciendo algo muy interesante. Y bueno, yo por mi parte quería agradecer su participación aquí, a Paul, a Gloria, a Gabriel, a Tamara, por hacer posible el desarrollo de este webinar y dar paso a mi compañero Juan Miguel, que os hará una introducción ya más concreta de qué vamos a hablar hoy y de en qué estáis especializados. Ya luego voy dando paso a los ponentes. Bueno, pues muchas gracias a las personas por asistir y muchas gracias a todos los ponentes por estar aquí. No quieras, Juan Miguel. Gracias. Pues bueno, en este webinar vamos a poner el foco en la infraestructura digital, en qué recursos son necesarios para que la inteligencia artificial funcione bien, cómo han evolucionado los centros de datos, tanto desde el punto de vista operativo como desde el diseño, y las innovaciones que se están marcando para conseguir una mayor eficiencia energética. La sesión de hoy lleva el título Hacia una inteligencia artificial más sostenible, rediseñando los centros de datos. Y bueno, la idea es que durante la próxima hora pues, conozcamos la estrategia de Summer, que es una empresa española pionera en el desarrollo de tecnologías capaces de reducir a cero el coste de consumo de agua en los centros de datos. Bueno, la idea es que a través de su experiencia nos muestren cómo es posible avanzar hacia un modelo verdaderamente sostenible en la planificación, en el diseño, la construcción y la optimización de estas infraestructuras para la inteligencia artificial. Como ha dicho antes David, nos acompaña Paul Valls, que es fundador y CFO de Summer, Gloria Fluxa, que es la General Manager en Europa, Gabriel Lázar, que es Sustainability Specialist en Summer, y Tamara Casco, que trabaja con ellos. Al final de la presentación se abrirá una ronda de preguntas para los asistentes que tengan dudas o quieran participar. Tenéis la opción de levantar la mano en el webinar y se os dará el micro para que podáis hablar y preguntar. En principio, con los ponentes presentados, pues os cedo la palabra para que podáis empezar con la presentación. Muchas gracias, Juan Miguel. Aquí estamos viendo la agenda. Como ha dicho Juan Miguel, vamos a estar hablando de todos estos temas. En principio va a presentar Gloria explicando un poco más qué es la IA, qué necesita la IA y un poco más del antes y después. Yo voy a dar un poco de contexto general, mundial y también de la Unión Europea. Luego Paul va a venir para explicarnos la propuesta de Summer y vamos a hablar un poco más de cómo la IA puede ser más sostenible. Por favor, no dudéis en preguntar en el chat y podremos responder a estas preguntas al final. Bueno, bienvenidos a todos. Esta parte de la presentación voy a empezar desde conceptos más simples y más básicos y cada vez que pasen las slides pues irán siendo un poquito más complejos. Empezando por lo más básico de todo, que es también porque estamos hoy aquí para explicar la inteligencia artificial, la IA, que al final tenemos estos mitos en la cabeza de que tenemos esta forma de mujer robótica o semi-humanoide que nos está suplantando y para nada. Al final la IA es un conjunto de sistemas informáticos y de programas, ¿vale?, que simulan las capacidades humanas, concretamente aprender, razonar, reconocer patrones y tomar decisiones.
Todo esto lo copia de los humanos gracias a estos patrones y marcos que le damos los humanos para que trabaje dentro de ellos y gracias a todos estos datos pueda seguir aprendiendo y respondiendo las consultas cada vez mejor. Básicamente hace estas 4 cosas o etapas, que es recoger los datos, compilar la información, entrenar con el modelo que se le ha asignado, evaluar y mientras lo utiliza va implementando mejoras para que cada vez pues funcione mejor. ¿Cómo funciona realmente estas 4 etapas? Pues nada, recogemos, compilamos todos los datos que le damos a través de bases de datos, a través de todas estas interacciones que le dan los usuarios, estas consultas. El modelo autoentrena y entrena a través de lo que le dicen los programadores y cada vez es más fácil para este sistema aprender a identificar estos patrones y predecir cómo van a funcionar estos datos y estas respuestas. Evalúa y ajusta pues para cada vez, como digo, poder dar respuesta más fiable, con más precisión y está siempre un aprendizaje continuo que ayuda a que cada vez se acerque más a las respuestas más realistas, más perfeccionadas, ¿no? Dentro de sus capacidades. ¿Qué tipo de aplicaciones tiene la inteligencia artificial? Esto nos lo hemos querido llevar un poco a los 3 grandes ámbitos para que la gente pueda sentirse identificada, ¿no? Pues a nivel empresarial, a nivel sociedad y servicio público y a nivel individuo. A nivel empresarial, pues las empresas pueden utilizarla para pues, automatizar tareas, analizar información, predecir patrones, por lo tanto optimizar o generar de manera más eficiente ciertos procesos como puedan ser de producción, etcétera. A nivel sociedad y servicios públicos, pues ejemplos bastante claros y útiles. A nivel salud, pues poder diagnosticar más rápido, poder automatizar muchísimas informes, analíticas, leer y entender esos datos. Plataformas de aprendizaje a nivel educación, planificación del tráfico, esta es muy importante, ¿no? Cuando están los típicos atascos de los puentes en todos estos festivos que tenemos en España, ¿no? Pues cómo podemos realmente mejorar y optimizar la circulación vial. Y luego a nivel individual, pues con asistentes que todos conocemos como Siri, Alexa o Google, a nivel bueno, pues de smartphone, de aplicaciones en el hogar, a nivel de también potenciales plataformas de ocio y contenido, como puedan ser Netflix, Prime o HBO, y cualquier tipo de aplicación visual o en texto que podamos tener en nuestros dispositivos móviles. Pero bueno, realmente todo esto, que al final son programas, ¿qué necesita? ¿No? ¿Cómo se tangibiliza? Yo escribo en ChatGPT, ok, ¿y quién me responde aquí? ¿Dónde se materializa toda esta información y estas consultas? ¿Vale? La IA lo que necesita es infraestructura. Y esta infraestructura son los centros de datos. ¿Vale? Los centros de datos que nos imaginamos como esto, como polígonos industriales gigantes o ciudades gigantes donde tenemos miles y millones de servidores puestos en sus columnas, en sus racks, con conexiones de network, de potencia, de refrigeración, unas ciudades electrónicas y virtuales muy, muy grandes. Que me llevan a la siguiente slide que también para desmontar un poco el mito, hablamos mucho de la nube, sea con inteligencia artificial, sea con series, con email, con lo que sea. Y al final la nube está muy bien porque nos conectamos a la nube, nos conectamos a estos contenidos y estos datos virtualmente, pero la nube existe físicamente y se tangibiliza en estos centros de datos. ¿Vale? Se tangibiliza en un centro de datos, en un servidor y en un chip, ¿no? Lo que tengo en la izquierda es este concepto de la nube y lo que tengo a la derecha es este chip, este procesador, que puede ser una CPU o una GPU, dependiendo de la función del chip, pero que al final esas consultas y ese uso que damos a la inteligencia artificial y a muchas otras aplicaciones digitales y virtuales pasan en un sitio físico y son estos chips y estos centros de datos. Me gustaría también recalcar un concepto aquí que es muy interesante, que es la soberanía de datos. ¿Vale? Esto lo hemos escuchado mucho y mucho más por todo este ecosistema de la inteligencia artificial. ¿Qué significa la soberanía de datos? La soberanía de datos es el sitio y el marco en el que se trabaja
esta nube o este centro de datos al que se realizan las consultas. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos operadores, normalmente los hiper mega gigantes con los que trabajamos a nivel de Drive, a nivel de email, a nivel de tu espacio en el que guardas fotos y guardas toda tu información, que no son europeos, ¿vale? Por lo tanto, estos cloud providers que se llaman, proveedores de la nube, operadores de la nube, no están dentro de lo que sería la soberanía europea o la soberanía española. Están dentro de su propio marco legislativo. Esto significa que como nosotros en Europa somos muy, muy conscientes o muy responsables con la GDPR, pues que en otras regiones internacionales esto no ocurra. Por lo tanto, podemos incurrir en cierto riesgo de que estos datos no sean 100% privados. No quiere decir que no lo sean, pero hay un riesgo porque no trabajan en el mismo marco legislativo que nosotros. No es lo mismo. Entonces, cada vez hay más inercia y más demanda de que se creen y se invierta en Europa, y de ahí todo el tema de las AI Gigafactories, en centros de datos europeos para que, por lo tanto, tengan soberanía europea. Y hay muchísimos casos a nivel de defensa, de empresas privadas que no quieren compartir su información, o ciertas cosas más sensibles a nivel de gobierno, instituciones públicas y de investigación, que tú no quieres que abandonen tu perímetro, ¿no? tu soberanía y tu marco legal. Por lo tanto, la soberanía de datos es algo muy importante que quizás tocamos un poquito más a lo largo de la presentación, aunque no es el foco de hoy, pero bueno, si tenéis preguntas, también es un tema súper interesante. Y luego, acabando esta slide, la parte de la derecha, que es la parte del chip, ¿no? La parte más tangible y más mecánica de todo lo que pasa en la IA y en toda nuestra digitalización, al final es un cúmulo de consumo de potencia gigantesca, de consumo eléctrico, ¿vale? Que es lo que me lleva a explicar que toda esta infraestructura que necesita la IA no es gratis, ¿no? Tiene un coste muy alto a nivel de energético y de sostenibilidad. En la siguiente slide podemos ver un ejemplo que hemos querido traer para que entendáis el volumen y el scope que esto tiene en términos de consumo de energía. Una chip, como el que hemos visto en la foto anterior, que era un ejemplo un poco así conceptual, una GPU en este caso puede consumir hasta 0,6 kilovatios de electricidad, que es una barbaridad. Venimos de chips hace un poco menos de unos años muy por debajo de esto, que es la comparativa a lo que un microondas consume si estuviera el microondas encendido en todo momento. Y aquí hemos querido ser cautos. Nosotros trabajamos muy de cerca con los chip manufacturers, con los proveedores de procesadores, con Intel, AMD, Nvidia, y en sus roadmaps, ¿vale? Ya hay chips que consumirán 2000 vatios, 2 kilovatios. 2 kilovatios es la mitad de lo que consume realmente un hogar medio, que hemos puesto aquí de ejemplo en España. Es la capacidad de potencia de la mitad de un hogar español. Es increíble. Estamos hablando de un chip. Eso es un chip con consultas que, como ponemos aquí, puede recibir 1000 consultas la hora. Imaginad, un chip es nada, como en la foto del centro de datos que os he mostrado, puede haber millones de chips dentro de este centro de datos, ¿no? Dentro de miles de servidores y bueno, es consultas infinitas pasando en todo momento. O sea, imaginaos el consumo energético que esto supone, con todo lo que supone a nivel de costes, a nivel de mal gasto de recursos, bueno, muchísimas cosas que también entraremos más adelante. Luego, aquí lo que podemos ver es en esto, cómo se refleja en un centro de datos y cómo era el centro de datos de antes, y por supuesto todavía los hay y existen y seguirán existiendo, y luego veremos cómo son cada vez más los centros de datos a partir de ahora. Los centros de datos antes estaban sobre todo refrigerados por aire, por aire acondicionado, y esto tiene un techo a nivel eficiencia, porque claro, los chips son tan potentes que ya no se pueden enfriar con otra cosa que no sea fluido, que no sea líquido. Aquí podéis ver ejemplos, nos hemos puesto más dramáticos, en otros menos. Hay muchos ejemplos como el de la derecha, donde actualmente funcionan y no son tan ineficientes, pero lo suelen ser más por estas nuevas tecnologías. Pero al final son centros de datos que consumen muchísima energía y que malgastan agua y recursos y que cada vez se van a quedar más desfasados, ¿no? Muchos de ellos no pueden o no van a poder soportar esta nueva generación de chips que estamos hablando, que se está fabricando para la IA. Y aquí lo que podemos ver son ejemplos de
cómo se están optimizando los centros de datos ahora, y es a través de tecnologías más sostenibles, como puede ser la refrigeración por inmersión o refrigeración direct to chip, ¿vale? Que las dos son refrigeraciones líquidas basadas en el fluido y no en el aire, una más centrada en refrigerar todos los componentes y otra más centrada en refrigerar directamente el chip. Cada una con sus pros y sus cons, pero las dos muy eficientes a nivel energético y más sostenibles, por supuesto, que el aire acondicionado. Estos son servicios y productos que no voy a entrar ahí porque ya entra Apple, pero que nosotros ofrecemos y que ayudan al final a que todo el marco del centro de datos sea cada vez más eficiente y sostenible. Aquí podemos ver el ejemplo de por qué es más eficiente al final y en qué se reduce esto, con una métrica que llamamos el PUE, que es Power Usage Effectiveness, y esto significa cuánto cómputo tú tienes, cuánta computación y cuánta energía, cuántos recursos realmente tú necesitas para que esa computación funcione. Cuando estas dos barras están muy lejos la una de la otra, porque necesitas muchísimo más para que funcione de lo poquito que al final tienes de cómputo, hay un PUE más alto, por lo tanto es más ineficiente. Cuando el PUE es bajito, como el de la imagen de la derecha, es más eficiente. Y aquí podemos ver en el ejemplo que para 2 megavatios, que es muchísimo cómputo de chips procesando, vamos a llamarlo, para 2 megavatios hay centros de datos que necesitan 3,2 megavatios, que es el que tenemos en la izquierda, y por lo tanto el PUE es más malo, es más ineficiente, porque necesitas mucha cosa para lo poquito que tienes. Y en la imagen de la derecha lo que tenemos al final es que para la misma computación, que son 2 megavatios, necesitamos casi lo mismo simplemente para que todo esto funcione y por lo tanto es más eficiente con todo lo que conlleva de pues no se malgasta agua potable, consumimos menos energía, necesitamos menos espacio y muchos beneficios más. Y por último, antes de dar la palabra a Gabriel, aquí simplemente es un resumen de cómo se podría ver y de qué supone cada uno de ellos, ¿no? Pues uno tiene un autoconsumo energético, más espacio, consumimos agua potable, mientras que el otro al final pues se basa en utilizar menos recursos, optimizarlos de mejor manera y no malgastar recursos al fin y al cabo. Todo esto al final viene dentro de unos marcos muy técnicos de si se utilizan ciertos tipos de refrigeradores en seco o no, pero bueno, no voy a entrar ahí porque es muy técnico. Y al final aquí lo importante es que no solo tenemos que hacerlo porque tenemos que ser responsables con estas infraestructuras, sino porque además la Unión Europea, así como otras instituciones mundiales, ya están aplicando el marco regulativo para aplicar todo esto. ¿Verdad, Gabriel? Eso es, muchas gracias, Gloria. Gloria, como habéis visto, ha dado un muy buen ejemplo de cómo estamos optimizando los centros de datos hoy. Y yo quiero dar un paso hacia atrás, hacia qué es lo que está pidiendo la Unión Europea, qué ambición tiene en lo digital y sobre todo la huella de carbono y el neto cero, que se oye mucho estos años. En los dos casos tenemos una ambición bastante importante para el 2030. Las metas digitales requieren que el 80% de la población tenga capacidades digitales básicas y el 100% de los servicios públicos sean digitalizados también. Por otro lado, el objetivo 55, en inglés Fit for 55, es reducir las gases de efecto invernadero del 55% comparado con el año 2005 para el 2030. Estas ambiciones son bastante importantes y quiero poner en perspectiva lo que estamos haciendo en la industria de centros de datos comparando con otras industrias europeas. Como vemos en el gráfico de la derecha, tenemos una serie de barras que representan los gases de efecto invernadero de todas las industrias. Podemos ver la fabricación, el transporte, la electricidad y las residencias. Como veis, aquí no vemos los centros de datos porque son una pequeña parte de este impacto. En realidad, a nivel mundial, estamos hablando del 1 o 2% del impacto total de gases de efecto invernadero. Por otro lado, vemos el PIB, el GDP en inglés, que es la línea azul que vemos por encima. Esto es una representación de la riqueza de nuestra Unión. Esto, obviamente, queremos seguir creciendo mientras seguimos bajando lo que son las emisiones de todos estos sectores. En cuanto a la IA y los centros de datos, esta es una oportunidad bastante importante porque tenemos la posibilidad de tener una industria de bajo impacto, muy bajo impacto, pero
lo tenemos que hacer de una manera responsable, haciendo los centros de datos de una manera lógica y eficiente. Ahora paso la palabra a Paul, que nos va a explicar qué es lo que estamos haciendo en Summer para aportar y para ayudar este auge tecnológico. Pues muchísimas gracias por invitarnos y dar nuestro granito de arena a intentar que esta industria sea un poco más eficiente. Llevamos, de hecho, voy a intentar conectar esto un poco con la historia y por qué estos servicios y pilares que tenemos como compañía, pero básicamente empezamos este año, hará 10 años, con esa visión de poder hacer lo que llamamos los centros de datos que tienen sentido, centros de datos que son más sostenibles, más potentes, más eficientes, más flexibles. Y en ese momento, evidentemente, no había el auge que hay ahora mismo en la inteligencia artificial, pero de alguna manera sí que se veía como la mayor parte del consumo, como decía Gloria, este PUE, ¿no? este ratio de eficiencia, pues era malo, ¿no? Realmente invertíamos muchísima energía para refrigerar o para mantener operando el centro de datos cuando en realidad no es lo que aporta valor, ¿no? Y dentro de esa premisa y pensando un poco en la visibilidad de crecimiento de la industria digital, veíamos que había una oportunidad para hacer más eficiente todo esto, ¿no? Entonces, invertimos en desarrollar, investigar tecnologías que pudiesen solucionar este problema. Era un verano caluroso y estábamos también en remojo como humanos en una piscina y dijimos, ostras, pues igual este concepto se puede trasladar a la electrónica, ¿no? Y de hecho, haciendo un poco de arqueología, desde los años 60 incluso, había algún ordenador, superordenador de estos de IBM de los años 60 que tenía algún componente que estaba en contacto con fluido no conductor eléctrico, ¿no? Fluido dieléctrico, y vimos que había la posibilidad de alguna manera complementar eso que siempre te han dicho, no pongas, no mezcles agua con electrónica, en este caso evidentemente no es agua, pero en base a ese concepto empezamos a iterar en diferentes prototipos, ¿no? Por lo tanto, lo que es el I+D+I, investigación, desarrollo e innovación, es algo que desde el inicio, cuando estamos haciendo esa investigación, estaba dentro del ADN de la compañía e hicimos diferentes prototipos de la tecnología que nos permitió validar, pues, ese concepto por el que se nos conoce inicialmente o se nos conocía. Submer viene submerge, viene sumergir, y por lo tanto es el concepto de poder tener electrónica directamente en contacto en estos tanques y fluido, ¿no? Y por eso esos elementos horizontales que veis aquí en las soluciones que llamamos de equipamiento, cuando decimos OEM, pues la unidad de negocio del producto, el producto estrella que teníamos hasta hace unos años era estos tanques de inmersión, ¿no? Pero como compañía, a medida que ha ido avanzando, pues estos roadmaps, estas líneas de producto y de innovación de los chips, hemos visto oportunidades para recoger todo este conocimiento transversal que hemos conseguido, porque al final cuando diseñas un data center, como enseñaba Gloria en las fotografías, antes era una relación, digamos, inmobiliaria, ¿no? Tenías un espacio físico, tenías un edificio, y ahí metías unos armarios con computación y eso funcionaba, ¿eh? Un aire acondicionado y ya está. Ahora, desde que hay estos chips que van incrementando su potencia cada vez más, hasta un secador de pelo cada chip, lo que necesitamos es una tecnología que gire alrededor de este chip, ¿no? Un data center diseñado alrededor de esto. Y esto tiene muchas implicaciones y muchos diferentes tipos de ingeniería involucrada. Antes era el tipo de IT, telecomunicaciones, tocaba el servidor y después había uno que estaba en las instalaciones y tocaba la parte eléctrica, por ejemplo, o tocaba el aire acondicionado. Ahora todo queda interconectado y, por lo tanto, aquí en Summer lo que tenemos son equipos de ingeniería muy multidisciplinares que van desde, evidentemente, pues la electrónica, servidores y entender el mundo de la IT, gente que viene de las instalaciones, ¿no? Lo que en inglés se llama mechanical, electrical and plumbing, ¿no? Todo es la industria de los fluidos, de la infraestructura alrededor del data center por fuera y por dentro, parte eléctrica, parte termodinámica, química, fluidos, formulación de fluidos, cómo pueden estar en contacto con la electrónica, no solo porque no son conductores, sino porque tienen el índice de refracción compatible con la fibra óptica, compatibilidad de materiales, todo un mundo de cosas. Y después, cómo todo esto, pues, interacciona entre los distintos elementos, con lo que pones dentro, ¿no? Y todo el ecosistema
de servidores y fabricantes, NVIDIA, Intel, AMD en los chips, pero después en los servidores, pues Supermicro, Dell, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos todo este equipo y capacidades de I+D que nos permiten alimentar las otras áreas, ¿no? Entonces, para profundizar en esta área, tenemos laboratorios, evidentemente aquí en España, pues tenemos nuestras oficinas principales. Estamos en Barcelona con un laboratorio también de química y termodinámica, aparte de instalaciones de ensamblaje de máquinas, podemos decir. Pero después también tenemos algo parecido a nivel de laboratorios en Taiwán para esa relación directa con el ecosistema de fabricantes, que es súper importante porque al final es una cosa que, como digo, no va sola, va a caballo con la electrónica y por lo tanto hay que tener pues, las garantías y el soporte de los fabricantes, ¿no? Y esto tiene mucha complejidad en toda la cadena de suministro. Y después también en Estados Unidos, pues porque evidentemente hay grandes compañías tecnológicas en la costa oeste, en Silicon Valley y después también en Houston, ¿no? Pero aún así nos mantenemos aquí porque creemos que de hecho ahora incluso es hasta una ventaja competitiva, ¿no? Estar en Europa, porque al final, como veis, hay grandes compañías alrededor del mundo, pero aquí realmente tenemos muchísima capacidad técnica, tenemos grandes ingenieros, grandes digamos, todo tipo de perfiles, ¿no? Nos lo tenemos que creer quizá un poco más y ser capaces de llevar a esto globalmente. Nosotros empezamos desde el día 1 con esa visión global, todo siempre pues posicionado como un mercado como es, ¿no? Global. Al final nuestro mercado, el 99% es fuera, ¿no? Pero confiamos que también, a raíz de también lo que decía Gloria, ¿no? De la soberanía y la importancia que tiene que tengamos control de la información y los datos, pues que cada vez más se apueste por desarrollo y compañías aquí, ¿no? Y así como en Estados Unidos hay grandes proveedores de cloud y hay grandes laboratorios de inteligencia artificial que investigan y desarrollan en este tipo de tecnologías, nosotros creemos que en Europa pues tenemos a Mistral, ¿no? Pero tenemos a Multiverse aquí también como una empresa española que es interesante, pero nos falta realmente tener más y más capacidades de toda esta cadena de suministro de inteligencia artificial. Nosotros creemos que podemos aportar muchísimo en esa cadena de suministro por todo el aprendizaje que hemos tenido, que va, moviéndome a la siguiente slide, montando elementos uno encima de otro, ¿no? Es decir, gracias a estos aprendizajes que tuvimos al principio, estos prototipos, pudimos construir el primer producto que eran estos tanques de inmersión, que nos permitieron ya desplegar infraestructura de alta densidad de manera muchísimo más eficiente y sin consumir agua, ¿no? Una cosa que ocurre cuando tú tienes un chip tan potente es que no solo tienes el problema de la limitación física del aire para capturar el calor, sino que además necesitas complementarlo con tecnologías, si es digamos un armario que no tiene todo sumergido, pues tienes todavía cierta parte que funciona en aire y esa parte también, si el salto térmico es elevado o si quieres de alguna manera ahorrarte costes económicos y emisiones, intentas compensar con lo que son tecnologías de evaporación, ¿no? El portive cooling, que tiene el problema por contrapartida que consume agua, ¿no? Con nuestra tecnología y nuestra digamos, entendimiento de todo el flujo energético desde lo que consume el chip hasta el centro de datos y cómo podemos recircular la energía, etcétera, etcétera, podemos ahorrar el agua y no consumir agua, pero a la vez optimizar muchísimo el PUE, ¿no? Este ratio. Por lo tanto, minimizar emisiones, minimizar o no consumir agua, y lo podemos hacer con esta implementación de inmersión, ¿no? Pero también somos conscientes de que los roadmaps de los productos de alguien como NVIDIA y estas garantías, estos diseños de referencia que desarrollan, tienen sus tiempos y para ser compatibles con todos los planes que tienen las grandes empresas con las que trabajamos, pues también tenemos que tener un portfolio de soluciones complementario. Entonces, ofrecemos también soluciones de direct to chip, ¿no? Que sería como esta especie de tecnología complementaria o de transición que nos permite tener entornos híbridos que se adapten a la necesidad del cliente final de manera agnóstica y que permitan seguir funcionando con los diferentes tipos de chip. Y también ofrecemos, donde tiene sentido, reinvención de la rueda, ¿no? Es decir, gracias a entender bien las diferentes piezas y tener esas capacidades multidisciplinares de ingeniería,
desarrollar partes de la cadena de suministro que tengan sentido desarrollar para optimizar el time to market, ¿no? El tiempo que tardamos en poder entregar estos centros de datos, que se convierte cada vez más en un problema muy importante porque estamos creciendo exponencialmente en el uso de la infraestructura de inteligencia artificial, ya no solo porque como humanos estamos usando más, sino porque como las propias máquinas van optimizando y van mejorando, le estamos dando un uso que es mucho más intensivo. Es decir, no es lo mismo hacer una consulta a ChatGPT para que te responda en un texto, ¿no? El número de tokens que se llama, el número de elementos que se usa, que usa el sistema y parte de GPU que usa para hacer este resultado. Realmente a la práctica, cuando intentas hacer una imagen, se multiplica por un orden o 2 órdenes de magnitud más. Y si intentas hacer un vídeo, que cada vez son más realistas y por desgracia están inundando las redes sociales, esos vídeos os podéis imaginar el número de tokens, el número de uso de GPU que necesita, ¿no? Por lo tanto, está creciendo exponencialmente y eso se traduce en tener que desplegar más rápido más centros de datos, ¿no? Por lo tanto, la velocidad en que podemos desplegar y la modularidad de los sistemas es muy importante y entonces nosotros desarrollamos parte de la infraestructura que quizá no era de líquido o de refrigeración, sino que son cosas complementarias, como pueden ser torres de refrigeración secundario para el edificio, como ventiladores, lo que se ve aquí en medio, que se llama una torre seca, un dry cooler, o temas robóticos para optimizar cierta operación de estos sistemas, ¿no? Hemos desarrollado algunos robots, o temas eléctricos, ¿no? Por ejemplo, lo que son las partes de los cuadros eléctricos o elementos que nos permiten acelerar y no depender de cadenas de suministros que son muy largas, ¿no? Entonces estamos productizando ciertas cosas hasta el punto en que productizamos incluso el centro de datos, ¿eh? Lo veréis en alguna foto, no me quiero avanzar, pero también tenemos, al final el concepto de centro de datos acaba siendo de alguna manera abstraído y es una caja donde dentro hay cosas que hacen que puedas instalar tus GPUs y eso funciona y lo puedes desplegar en diferentes sitios. Veremos alguna foto. Y si pasamos al siguiente slide, esto de alguna manera implícitamente cuando trabajábamos con clientes nos llevaba a que la interacción con los clientes y para que entendiesen cómo implementar esos tanques y esos armarios y esas máquinas, teníamos que ya hacer por defecto parte de solución, ¿no? Ingeniería de soluciones y tener no solo equipo técnico puramente desarrollo y equipo de, por ejemplo, comercial, sino alguien entre medio que te ayudaba a diseñar tu centro de datos, ¿no? Y entonces eso lo que hemos hecho es, de alguna manera, estandarizarlo y escalarlo como servicio, porque realmente creemos que podemos aportar mucho valor gracias a entender todo este ciclo, ¿no? Y por lo tanto, esas compañías que diseñaban centros de datos tradicionalmente están lejos del chip, ¿no? Porque era, como decía, algo más inmobiliario, algo más de construcción, pero no tenían la visibilidad que tenemos nosotros en qué está ocurriendo a nivel electrónico, a nivel de chips, ¿no? Entonces, nosotros podemos hacer un diseño de centro de datos realmente optimizado en todos los sentidos y podemos ayudar en la construcción. No es algo que nos queramos dedicar en el futuro a ser una constructora, pero sí que en este impasse de cambios tecnológicos muy rápidos tiene sentido que para algunos proyectos también actuemos como partner de construcción a través de otros partners, ¿no? para tener todas las capacidades en todo el mundo como servimos. Pero nuestro foco es realmente en diseñar de manera optimizada y apalancarnos con los partners adecuados para que esto de alguna manera escale en cualquier lugar del mundo con cualquier clima, ¿no? Y por último, el último pilar estratégico y servicio que ofrecemos y que estamos ahora en desarrollo y que de hecho se ha hecho público pues, hace unos meses el consorcio de la Gigafactoría, ¿no? Con Telefónica, con la compañía que mencionaba antes, Multiverse, en también capas de software, etcétera. Pero al final, para la infraestructura, para ciertas partes también de este software que ya teníamos en desarrollo desde hace tiempo, podemos aportar una ventaja competitiva muy interesante a nivel europeo, ¿no? Es decir, como decía antes, hay grandes compañías en Estados Unidos, hay algunas compañías en Asia, pues Alibaba, Baidu, etcétera, etcétera, que tienen capacidades también de ofrecer servicios cloud, pero si pensamos en un proveedor de cloud europeo realmente y soberano con esa capacidad de servir infraestructura de inteligencia artificial como se necesita para las aplicaciones que están en desarrollo y laboratorios de inteligencia artificial,
pues seguramente no vengan a la mente o no vengan muchos a la mente, ¿no? Y gracias a toda esa optimización que tenemos de la infraestructura, podemos realmente ofrecer algo competitivamente ventajoso para el mercado y más sostenible. Y por lo tanto, por eso esa estrategia que tenemos en las gigafactorías con la Comisión Europea y dar soporte a que Europa pues, seamos punteros en eso, ¿no? Aún así también, pues a través de nuestra red de partners, pues podemos también, creemos que en ciertas regiones somos también muy competitivos gracias a la capacidad de refrigeración optimizada también, pues tenemos muchísima atracción en Oriente Medio, en India, en Estados Unidos, en zonas como, bueno, más cálidas, Houston, etcétera. Entonces tenemos proyectos alrededor del mundo y podemos colaborar en este sentido, ¿no? Avanzando a una slide, nos centramos un poquito más en la parte de diseño y construcción barra también quizá producto, porque decía que al final un data center se convierte en producto un poco y queríamos poner algunos ejemplos de los centros de datos que implementamos y cómo pueden ser de manera pues, muy flexible, muy rápida de implementar y eficiente en cualquier lugar, ¿no? Aquí había algún ejemplo de cómo lo hacemos. Podemos trabajar en un formato más modular independiente, ¿no? Que sería esa especie de módulo, incluso en algún caso muy parecido o incluso dependiendo de la implementación, un contenedor, ¿no? de barco como los que podríamos ver en la autopista por un camión, pues imaginaros eso que ya tiene integrado todo el sistema de refrigeración y de potencia y en el interior pues los armarios optimizados para el tipo de chips que se usen, ¿no? Un NVIDIA GB200, un GB300, un NVL72, todo esto que está saliendo cada vez más puntero. Nosotros vamos un poco por delante porque trabajamos en los laboratorios con los vehículos de test de estas compañías y por lo tanto podemos asegurar que lo que desarrollas con nosotros pues es resiliente en el futuro, ¿no? No construyes un data center que mañana ya no será compatible con los chips, que esto es lo que ha ocurrido muchas veces o que está ocurriendo, que ves data centers construyéndose, pero que sabemos que tendrán que actualizarse porque no funcionarán para los nuevos modelos de chip y densidades que tendrán, ¿no? Entonces podemos hacerlo de manera modular, nos permite más flexibilidad a nivel de ciertos costes iniciales para preparar la ubicación, más velocidad, pero quizá tiene algún tipo de impacto que con una carcasa modular o con un edificio pues podemos también optimizar más el espacio físico si ya se tiene algún tipo de, por ejemplo, ubicación concreta en la que se quiere desarrollar el edificio o retrofit, ¿no? Por ejemplo, un edificio que de otra manera ya no era compatible con centros de datos actuales o de inteligencia artificial, cómo podemos hacerlo compatible y escalarlo, o a la vez cómo podemos de alguna manera reconvertir elementos que quizá eran, por ejemplo, parking o unas oficinas, o de alguna manera un edificio que de otra manera no podía ser un centro de datos, con nuestra tecnología pues se podría llegar a convertir, ¿no? Hay que ver el retorno a la inversión de todo esto, el coste total de la inversión, porque muchas veces pues al final te compensa más tener un terreno, desplegar módulos y así es como también estás creciendo más rápido para el tiempo de mercado tan importante que hay, ¿no? Y si pasamos una slide, creo que hay alguna fotografía de algunas de las instalaciones, especialmente en la izquierda, como veis, filas y filas de módulos que en este caso esto está en Oriente Medio y de hecho desde el avión, en este caso en Abu Dhabi, se puede ver este despliegue que hemos hecho, son 300, 400 megavatios que se despegaron en 8 meses y algo, creo. Es decir, con muchísima velocidad podemos hacer centros de datos de hiperescala y estamos trabajando en proyectos de tamaño, ¿no? de gigavatios incluso, ¿no? Bueno, esto era un poco de las cosas que podemos hacer y creo que con esto, no sé si en la siguiente slide, para pasar la palabra otra vez a Gabriel y que pueda explicar un poco cómo conecta con la estrategia de Europa. Sí, muchas gracias, Paul. Entonces, como hemos visto, hay muchos temas que se están hablando a nivel de centros de datos. Yo otra vez quiero dar un poco de contexto europeo. En el lado izquierdo vemos
todas las legislaciones que están relacionadas o con la financiación verde, que obviamente afecta a todas las industrias, o a las grandes organizaciones como puede ser la CSRD, y también a los centros de datos específicamente, como el Código de Conducta y el EED, que se focalizan sobre todo en la eficiencia energética. No me voy a meter en el detalle de todas estas legislaciones porque es mucho, pero quiero subrayar que desde Summer nosotros sobre todo queremos ver toda esta legislación y la sostenibilidad en sí como una oportunidad. Es algo que queremos y estamos implementando dentro de todos nuestros equipos como fundamento y estamos ya viendo muchas ventajas a nivel departamental y también con las partes interesadas externas. Aquí pongo algunos ejemplos, como por ejemplo puede ser el marketing y las ventas, esta es una clara. Lo vemos perfectamente como una ventaja competitiva. Cada vez estamos midiendo mejor la sostenibilidad de nuestros productos y cómo afecta la sostenibilidad de nuestros clientes. Y esto ayuda a la hora de hacer informes de sostenibilidad externas, ahí donde pueden enseñar los datos y tener mucha información por detrás. Como hemos hablado del I+D+I y la innovación en general, la base de nuestras alianzas es siempre en la eficiencia energética. Al final, queremos desarrollar nuevos productos, servicios y otras fuentes de ingreso que son bajos en carbono y así alinearnos con los objetivos que tenemos como sociedad. Con relaciones públicas, Gobierno Nacional y también a la Unión Europea, vemos que todos estamos en el mismo barco, todos estamos, nos faltan datos, nos falta información y para ayudar de la mano con el Gobierno tenemos que ser transparentes y medir mejor las cosas. También con nuestros inversores y la deuda verde, que se llama, esta es una de las oportunidades que estamos mirando en este momento, que es alinearnos con la taxonomía europea para crear deudas verdes y de esta manera también señalar a los mercados capitales, que nosotros y lo que hacemos se considera verde gracias a la taxonomía y las instituciones financieras pueden meter dinero en ese caso. Por último, un impacto muy importante para nuestros equipos internos, y esto también obviamente se aplica para todas las compañías que quieren ser sostenibles. Todos nuestros empleados vienen a Submer pensando que quieren trabajar con una compañía de valores, sobre todo enfocada en la sostenibilidad, y sabemos que en general para no solo nuestra industria, esto es una parte importante para motivar a esos individuos y mejorar al final todo lo que es el empleo dentro de Europa. Moviendo ya al resumen, empezamos explicando muy bien todo lo que es la infraestructura, lo que está detrás de la IA. Como dijo Paul, nosotros nos enfocábamos en un impacto modular, flexible y de implementación rápida. Esto es muy importante, sobre todo cuando hablaba de el avance tan rápido que estamos viendo en esta industria. Cuando vemos chips que pueden subir por 3 veces la potencia en pocos años, necesitamos crear infraestructuras que estén listas para implementar y para actualizarse en esos mismos años. Entonces, no se puede crear algo que esté fijo y que dentro de 5 años ya va a estar desactualizado. Hay que hacerlo de manera circular, de manera progresiva y con el caso de uso de cada uno de los clientes. Con la refrigeración líquida vemos que podemos llegar a PUEs por debajo del 1,1. Esto es súper eficiente. También conlleva un cero consumo de agua, incluso en sitios como el desierto. Entonces, súper adaptable y flexible. Y también, obviamente, reduce las emisiones de gases de efecto invernadero. Por último, todo lo que es el diseño sostenible nos basamos en el Código de Conducta de la Unión Europea y la EED, que es lo último en lo que está pasando en la Unión Europea en cuanto a legislación en centros de datos. Lo demás, esta parte es aún más importante
posiblemente, lo que es la IA verde, la optimización del software y del TI. Aquí vemos que hay muchas maneras donde podemos ir a encontrar eficiencia. Esto ya no es el hardware, ya no es la infraestructura, es la parte por detrás. Y estamos viendo que la utilización y la eficiencia de los servidores falta mucho camino por hacer. Entonces, nosotros desde Summer estamos ya trabajando en nuestros diferentes servicios para mejorar esta eficiencia y llegar a la próxima etapa de eficiencia en software y de IA. Por último, vemos que esto puede ser una oportunidad enorme para el crecimiento económico dentro de España y de la Unión y también parte de una transición justa. Vemos que cada euro invertido puede generar hasta 7 veces su valor en la industria de centros de datos y sobre todo vemos que hay una necesidad para esa infraestructura digital soberana que nos pueda proteger y separar de otros bloques importantes geopolíticos. También estamos hablando de iniciativas medioambientales y sociales como puede ser la reutilización del calor y el equilibrio de la red eléctrica. Cosas muy importantes que ahora en este momento los centros de datos se ven como centros de demanda energética, pero que en algún momento también pueden volver a dar energía en diferentes formatos. Eso es todo por hoy. Ahora vamos a pasar a una sesión de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por la presentación. Bueno, pues como ha dicho Gabriel, si alguien tiene alguna pregunta que hacer, podéis subir la mano dándole al botón de participar en el webinar y os doy acceso al micrófono. Yo creo que antes de pasar a las preguntas, creo que sí, o sea, a mí me ha gustado, o sea, por donde habéis empezado, ¿no? Que por resaltar algo, ¿no? Que la IA se sostiene en algo, ¿no? Y que esto no es magia y que por detrás hay una infraestructura que tiene que soportar todo el cómputo, todo lo que aparece, ¿no? Entonces, creo que eso es la base, ¿no? Para luego el discurso que habéis seguido, ¿no? Y contando vuestras propuestas. Y otra cosa, ya que estamos en la Asociación General de Fomento y Regulación de la IA, a la que pertenecemos con Miguel y yo, creo que ha sido, no me acuerdo, no recuerdo cuál de los ponentes ha sido, pero creo que ha sido Gloria la que ha hablado del tema de la soberanía, ¿no? Algo Sí. tan importante, ¿no? Y en la que está todavía ahí en discurso y que es algo que tiene que aparecer en todas estas cosas porque es algo transversal, es algo que tenemos que tener puesto el foco como era la ciberseguridad en su momento, ¿no? Y después de todo, pues, bastante interesante. A mí me gusta sobre todo la parte de que contabais de lo flexible que podéis llegar a ser a la hora de flexibilidad que ofrecéis a la hora de poder montar un CPD. Eso yo creo que debe ser bastante complicado, ¿no? O haberlo conseguido por lo menos. Y yo me planteo una pregunta, ¿qué tiempo puede llevar construir un CPD de estos de forma eficiente con todas vuestras medidas? Pues al final depende mucho de varios factores, dependiendo del hardware que se quiera usar, es decir, del Sí, tipo de... hombre, o sea, entiendo que no es lo mismo una super empresa que te pide algo que una pequeñita o en datos caso, ¿no? Pero algo así como mediano, una pyme. Por ejemplo, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de mega infraestructuras, ¿no? Grandes centros de datos, al final hay que contemplar que aquí hay una cadena de suministro que muchas veces tiene elementos, ¿no? Que se llama de tiempo largo de entrega, ¿no? De long lead time, como son pues generadores eléctricos, componentes eléctricos, ciertos componentes de la parte de refrigeración, etcétera, ¿no? Entonces, eso ya es un tema de la propia industria, que cuando estamos a tal escala que todo el mundo tiene que construir, hay un problema directamente de cadena de suministro, ¿no? Entonces ahí hay unos meses que pasan en que tienes que pedir ciertos componentes. La gracia es que con nuestra tecnología modular y desarrollo modular podemos hacer cosas en paralelo, ¿no? Mientras pedimos ciertos componentes, avanzamos en la construcción del centro de datos y después se integra de una manera u otra en casa del cliente, ¿no? Por lo tanto, para grandes infraestructuras estamos hablando de
entre 6 meses, un año, ¿no? Para cientos de... razonable. Muchas decenas o cientos de megavatios para un centro de datos pequeño, entre comillas, ¿no? Sí que tenemos las de las máquinas y que si el centro de datos ya está construido y se trata de desplegar más racks, más armarios, pues aquí sí que podemos ser mucho más ágiles o incluso tenemos ciertas unidades en stock y podemos desplegarlas, ¿no? Depende mucho de la escala, del tipo de proyecto, si es un proyecto que se llama de construcción nueva o de retrofit, ¿no? De reaprovechar infraestructuras que ya estaban y hay que adaptarse a lo que había, ¿no? Lo que hacemos es ese análisis y en base a eso podemos dar una estimación de tiempos, costes, etcétera. Vale. Gracias. Sé que la pregunta no era muy concreta, muy fácil de responder, pero bueno, creo que queda bastante claro con el margen que ha dado. Gracias por vuestra ponencia, de verdad. Así que una pregunta por mí. No, parece que lo han explicado todo muy bien. Está todo muy claro, ¿no? En cualquier caso, como siempre, Marcos, contacto y el equipo, sin duda, encantado de responder más detalles. Veo que hay una mano alzada, no sé si es... Marco Salazar. Marco, te he dado acceso al micrófono. Leo yo. Entiendo ahora que los centros de datos ocupan sistemas de refrigeración por medio de agua. ¿Se tiene conocimiento de la huella hídrica que se está causando con ello? Bueno, sí, Gabriel, tú tienes los datos, sin duda. Sí, lo puedo tomar. Me imagino que te estás refiriendo al consumo de agua en lo que se llama la refrigeración indirecta o secundaria. Esto se suele hacer con torres adiabáticas y puede requerir un consumo muy importante en los cientos de millones de litros de agua al año por un centro de datos bastante pequeño. Entonces, sí, esto es muy importante y nosotros solemos enfocar sobre todo en zonas de gran estrés acuático, como puede ser España. Por eso intentamos diseñar los centros de datos con cero consumo de agua. Nosotros usamos un líquido que tiene un circuito y está conectado al agua, pero el consumo de agua es cero, porque es un circuito cerrado. La evaporación se hace en la secundaria con las torres adiabáticas, que se llaman. Entonces, esto sí que es importante. Es un gran problema en algunas zonas muy secas, por ejemplo, en Estados Unidos, pero se tiene que seguir mirando para minimizar ese gasto de agua. Había un comparativo menos preciso, ¿no? Pero se hablaba de que un centro de datos medio consumía una piscina olímpica cada 2 días. Pero esto es una referencia que tenía de hace 4 años igual, y cuando hablamos de un centro de datos medio no tiene nada que ver con la potencia que tienen los centros de datos ahora, ¿no? Es cierto que se han optimizado ciertas tecnologías y recirculación del agua, pero a la vez han consumido mucho más, ¿no? Por lo tanto, sigue siendo una animalada de cientos de miles de litros. De hecho, si le preguntas a ChatGPT, te contestará que un centro de datos pequeñito de aproximadamente 1 megavatio, que son pequeñitos, puede tener una media de 15 millones de litros de agua potable al año. Sí, no conozco el ejemplo concreto que comentan aquí en el chat, pero bueno, estas compañías dicen tener ciertas tecnologías para reciclar agua o reaportar agua. Sí, pero bueno, no desconocemos la realidad, ¿no? Claro. En este caso no podemos contestar en nombre de otras compañías. Y la realidad es que lo que intentamos subrayar es que las tecnologías existen para consumir cero agua. Entonces, si lo quieres hacer, se puede hacer. Solo es una cuestión de elegir la tecnología adecuada. Entonces, en los casos como Amazon o lo que sea, habrá que ver qué tipo de tecnología están utilizando ahí. Sí, y lo más importante para añadir simplemente es que al final todo depende del caso de uso del cliente y de sus prioridades o objetivos, ¿no? A veces llega un cliente y dice, no quiero consumir nada de energía, no quiero malgastar nada de agua, tengo los chips más potentes y estoy en Dubái. Uf, pues muchas cosas, la lista de la compra es muy difícil, se podría llegar a conseguir, supongo, y para eso tenemos un equipo de I+D que pone todo su empeño en que siempre ser lo más eficientes en todo, pero por supuesto cada caso de uso en cada región y dependiendo del objetivo del cliente, pues marca todas estas cosas, ¿no? Por ejemplo, los países nórdicos,
les preocupa menos el mal gasto de agua, pero les preocupa mucho la energía. Pues tenemos casos de heat reuse, de reutilización del calor allí, de economía circular totalmente, donde el calor de los servidores pues se está retroalimentando dentro de la calefacción de las oficinas, ¿no? Pero eso no es la preocupación número uno que hay en el desierto, en Emiratos, ¿no? Allí les preocupa no malgastar agua, les preocupa también el consumo energético, hace encima más calor, o sea, cada caso de uso, región y lo mismo, prioridades y objetivos, que al final lo más importante para nosotros es trabajar conjuntamente con el cliente, qué quiere desarrollar y muy importante teniendo en cuenta el marco de regulación en el que trabaja. En Alemania, por ejemplo, las leyes de sustainability, la regulación es súper estricta, de todos los países europeos es la más estricta y allí, por ejemplo, tenemos clientes pues, que les está costando mucho intentar conseguir todo lo que piden las instituciones allí. Y bueno, pues eso, encima cada país tiene su propio marco, por lo tanto es un mix en el que podemos ayudar, pero que hay demasiadas variables para poder contestar fácilmente una pregunta. Pero muchas gracias por la pregunta, era muy interesante. Bueno, aquí hay una pregunta interesante sobre la red eléctrica, ¿no? Si nos podemos comentar algo sobre el problema de saturación de la red eléctrica, ¿es real el problema? Desde los centros de datos, ¿qué se podría hacer para reducir estos problemas? Y los problemas de PPA son esenciales desde vuestro punto de vista para los centros de datos. Bueno, a ver, aquí sin duda la potencia eléctrica es uno de los primeros temas clave cuando quieres desarrollar un centro de datos o para los clientes donde hay potencia. Ahora mismo en Estados Unidos la gente busca ubicaciones de gigavatio. En Europa es difícil encontrar ubicaciones de decenas o cientos de megavatios, ¿no? Por lo tanto, una de las cosas que nosotros intentamos es también cómo podemos, gracias a la modularidad del sistema, adaptarnos a la red eléctrica española y europea, que es más capilar y fragmentada, y por lo tanto tener unos centros de datos más, lo que se llama edge, ¿no? Más en ubicaciones diversas, interconectados y que actúan bajo el punto de vista de usuario final como un ente unificado, pero que puedan aprovechar diferentes ubicaciones que de otra forma podría ser muy difícil de que sean un centro de datos. Pero gracias a la eficiencia energética, sobre todo que de la potencia que se pueda conseguir se aproveche al máximo, ¿no? Por lo tanto, la eficiencia es clave porque justamente tenemos un problema de dónde encontrar esa potencia y tenemos un problema de cómo esa potencia también cómo de rápido se puede conseguir esa supuesta potencia teórica, ¿no? Porque se puede decir que hay un terreno con una potencia, pero la práctica, para que esa potencia sea usable, hay que tener pues, la subestación, el transformador, etcétera, etcétera, y todo listo para que funcione, ¿no? Por lo tanto, también la cadena de suministro a nivel de potencia es muy importante y es clave, ¿no? Y los PPAs, todo lo que sea regular de alguna manera o facilitar un coste energético y una regulación sencilla, menos burocrática, todo lo que se pueda agilizar para conseguir potencia que después evidentemente con el mix energético sea lo más sostenible posible su origen, es muy importante para atraer inversiones aquí. Es decir, nosotros tenemos de hecho clientes americanos, internacionales, etcétera, que buscan ubicaciones y si tuviésemos más potencia disponible en España, seguramente aterrizaríamos aquí inversiones importantes que a la vez usarían tecnología en parte nuestra, por lo tanto no sería un hyperscaler que viene a una región, instala un centro de datos con tecnología de fuera y factura a través de Luxemburgo, ¿no? Como mínimo aterrizaría algo aquí, por lo tanto, llamamiento a que si tenéis un terreno de cientos de megavatios o decenas altas de megavatios, que nos contactéis porque sin duda podemos hablar. Sí, y a lo mejor para añadir un poco más, es una muy buena pregunta y yo creo que hoy en día va a ser una de las preocupaciones más importantes. Un par de cosas que estamos intentando hacer es, primero de todo, adaptarnos a la generación de renovables, como ha dicho Paul. Entonces, uniendo con el precio de mercado de la red
y la generación masiva que tenemos de renovables en ciertas horas del día, la idea sería de fomentar y adaptarnos a utilizar los workloads, los trabajos de la IA más importantes durante esas horas y luego también tener baterías o algún tipo de almacenaje que pueda almacenar esa energía suministrada excedente que luego se podría utilizar también por la noche. Esto, sí, hay varias técnicas para hacer esto, pero también relaciona a lo que es el equilibrio de la red, que es uno de los productos que estamos trabajando con algunas alianzas. Esto ya se está viendo en países nórdicos como Suecia y es una conexión con la TSO, en nuestro caso sería la red eléctrica, para saber cuándo las frecuencias están bajando o subiendo demasiado y los centros de datos podrían adaptarse en función. Entonces, aumentar el consumo si la frecuencia es demasiado alta para reducirla o al revés, parar un poco el consumo para establecer esa frecuencia adaptada. Entonces, hay muchas opciones y muchas oportunidades y por eso lo que decíamos al final de la optimización de la IA y del lado software es casi lo más importante en este momento, además de bien construir las infraestructuras para que estén preparadas para esto. Muy bien. Yo creo que ha quedado claro. ¿Hay alguien más con preguntas? Bueno, pues si no hay más preguntas, os agradezco la presentación. Y bueno, pero podemos ir dando por terminado el webinar, recordando que se publicará en el canal de YouTube del Ministerio para que esté a disposición de cualquier estudiante. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la participación. Gracias a todos. Hasta luego.